Cuando era monaguillo, servía con un chico raro que llegó a ser conocido como el sacerdote confesor. Lo creas o no, de alguna manera sucedió que los sacerdotes comenzaron a venir a él para confesar sus pecados. Pero el último cura que vio le dio mucho más que una confesión. Yo solo tenía como 10 años en ese momento. Estuve ahí para la primera confesión de Kenny y estuve en la última. Hasta el día de hoy, aunque crecí para tener una carrera en medicina, todavía a veces me despierto gritando en las noches, recordando ese día. Kenny siempre había sido un chico dulce y amable. Intentó hacer deporte con nosotros. El chico tenía agallas, pero era el más lento, el más débil y el menos coordinado. No era religioso, y sus padres tampoco lo eran en absoluto, pero lo hicieron monaguillo para calmar al abuelo. La historia contaba que cuando la abuela de Kenny lo vio por primera vez recién nacido, minutos después de venir al mundo, se puso pálida, se persignó y cayó muerta. Así que el abuelo creía que a Kenny le acechaba un terrible mal. Pero a medida que crecía, estaba claro que el chico nunca haría nada malo. Era el tipo de niño que sacaba arañas de casa para liberarlas. Y aunque era un niño casi siempre callado, era sorprendentemente popular en el colegio. Tenía un gran sentido del humor, así que eso ayudaba. Pero sobre todo, había un sentimiento cálido que hacía que todos le protegiéramos. Un día estábamos trabajando en la misa con el padre Ron cuando nos dimos cuenta de que el cura estaba muy alterado. Tenía los ojos inyectados en sangre, como si hubiera estado llorando. Se le olvidaban las palabras y le temblaban tanto las manos que apenas podía partir el pan. Cuando terminó la misa, el angustiado sacerdote no pudo aguantar más. Mientras Kenny y yo limpiábamos detrás del altar, Ron cayó de rodillas ante un estupefacto Kenny y comenzó a confesarse. No recuerdo todo lo que dijo el cura, y utilizó un lenguaje muy vago, pero lo esencial era que le había hecho daño a otra persona, algo que implicaba deseos que había contenido durante mucho tiempo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando, y me di cuenta de que Kenny tampoco, pero él se quedó de pie ante el sacerdote arrodillado como si fuera su deber. Cuando por fin el padre Ron miró a Kenny y le pidió perdón, mi amigo le puso las manos en la cabeza, obligándole suavemente a inclinarse, y le dijo: «Dios te perdona». El cura se levantó, le dio una palmada en el hombro en señal de agradecimiento y se acabó. Más tarde, Kenny y yo hablamos de ello, pero ninguno de los dos teníamos ni idea de lo que había pasado. Dijo que sabía que el cura quería el perdón, pero que solo un verdadero sacerdote podía perdonar, así que por eso mencionó a Dios. Lo extraño, explicó, fue que mientras lo decía, sintió que una gran carga se quitaba de los hombros del sacerdote, como si realmente hubiera sido perdonado. Bueno, unas semanas después, un domingo concretamente, nos preparábamos para la misa, pero un sacerdote de otra parroquia, alguien a quien nunca habíamos visto antes, estaba esperando nervioso a Kenny. El padre Ron los presentó y luego retrasó la misa para que Kenny pudiera escuchar a este tipo nuevo. Yo estaba en la sala, pero les di su espacio y no escuché la confesión, que duró unos 10 minutos. Un montón de personas esperaban en los bancos. Cuando terminó, Kenny me lanzó una mirada avergonzada. Luego puso sus manos sobre el sacerdote y le dijo: «Dios te perdona». Y así Kenny se convirtió en el sacerdote confesor. Venían de todas partes, buscando el perdón de pecados que consideraban demasiado grandes para que otro sacerdote les ayudara. Cada 2 semanas venía un sacerdote, incluso una vez 2 en el mismo día.
Su leyenda también creció en la escuela. Era una figura poderosa en mi barrio. Tenía la iglesia de Roma detrás de él y el oído del mismísimo Dios. Hasta que un día llegó un viejo sacerdote que solo quería ver a Kenny en acción durante la misa y reunirse con él después. Un anciano amable, pero con un claro aire de autoridad. Se notaba por la diferencia con la que le trataban los demás sacerdotes. Un par de semanas después, el viejo cura volvió antes de la misa y dijo que necesitaba un favor muy importante, y nos indicó a los dos que fuéramos con él en su coche. Ya había contratado a otros monaguillos para que hicieran nuestro trabajo en la misa. Nos estaba llevando a una visita domiciliaria, un moribundo, otro viejo sacerdote, pero que había dejado el sacerdocio hacía mucho tiempo, pero quería confesar sus pecados y volver a Dios. De camino en el auto, me explicó que cuando este moribundo aún era sacerdote, había sido muy importante. Un hombre que visitaba a menudo al Papa en Roma, que había recibido muchos años de formación especial y que ocupaba un puesto muy sagrado y único dentro de la archidiócesis. Cuando le pregunté por esta formación, el anciano sacerdote solo me dijo que solían llamarle para ayudar a la gente cuando nadie más podía hacerlo. Me dijo que en el mundo solo había una docena de personas como él. En cuanto llegamos, supe que esto era mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Había patrullas de la policía estatal por todas partes y coches largos y oscuros. Hombres con trajes para materiales peligrosos sacaban grandes y pesados bidones de un cobertizo. Y hombres y mujeres del FBI señalaban puntos en el bosque. Cuando Kenny me miró, por primera vez vi terror en sus ojos. Probablemente fue la locura que nos rodeaba, pero ahora creo que fue mucho más que eso. Presintió lo que estaba a punto de ocurrir. Sintió la presencia de algo más allá de toda la formación en ciencia y medicina que yo recibiría algún día. Algo que solo puede entenderse realmente como el mal mismo. Pasamos por alto los numerosos vehículos aparcados de todo tipo y aparcamos justo delante de la puerta principal. Al entrar, nos cruzamos con numerosos niños de todas las edades. El más pequeño de unos 3 años, y se notaba que eran hermanos, hijos y nietos, porque todos eran pelirrojos, de baja estatura. Me acuerdo de eso. Tenían los brazos cortos y rechonchos, y las piernas arqueadas. Algunos de sus padres también estaban por allí, así que todos eran vástagos del antiguo cura que yacía moribundo en la cama. Durante el viaje, el viejo cura nos contó que, cuando el moribundo dejó el sacerdocio, se hizo camionero de larga distancia y formó su propia familia. Había recorrido todas las carreteras importantes de esta gran tierra, desde las más desoladas hasta las más concurridas, y había visto de todo, desde las grandes ciudades hasta los rincones más secretos. Nunca había tomado notas, así que todo eso estaba encerrado en su cabeza y se iría con él. Sin embargo, el hombre nunca olvidó su voto a Dios, y ahora, en la hora de su muerte, quería pedir perdón. Usted podría preguntarse en algún momento sobre el papel desempeñado por el viejo sacerdote en estos acontecimientos, sobre cómo nos sacó de la iglesia, 2 chicos inocentes. Si te molesta, es comprensible. Yo mismo me he sentido así a lo largo de los años. Pero debes entender lo fácil que es engañar a los que tienen buen corazón. Y el sacerdote era un buen hombre, un siervo de Dios. Simplemente no tenía ni idea de lo que estaba tramando. Todos nos miraron fijamente a Kenny y a mí, mientras el anciano sacerdote nos acompañaba por la casa, y solo tardaron un segundo en posar sus ojos en Kenny. Lo sabían, habían oído hablar de él.
A pesar de ser monaguillo, no crecí siendo religioso. Mis padres me obligaron a hacerlo porque era lo que los católicos debían hacer, una forma de asegurarse de que tu hijo estaba en el lado correcto del camino, porque en mi barrio había muchas posibilidades de acabar en el lado equivocado. Podría pensarse que la exposición al mal, el mal con mayúsculas, el mal que no es un subproducto de otra cosa, sino que es una cosa en sí misma, podría pensarse que esa exposición me haría huir hacia la religión. Pero en mi caso, solo me hizo dudar de la existencia de Dios, o al menos del poder de Él. Quizá Dios se había convertido en un ser marchito, poco capaz o dispuesto a ayudarnos, incapaz incluso de defender a los inocentes. Porque a la hora de la verdad, el poder de Kenny provenía de eso, de la inocencia. Nunca había visto a ese chico pronunciar una palabra cruel o hacer algo desagradable. Simplemente no estaba en él. Ese era su poder. Por eso los sacerdotes acudían a él. Quizás si Dios aún existe en el mundo, esparcido aquí y allá, es en forma de inocencia. Por eso el mal se siente atraído por los inocentes. Y porque los inocentes no tienen muchas posibilidades. Caminando por la casa, esperaba ver objetos religiosos en la casa de un antiguo sacerdote. Crucifijos, santos, algo. Pero no había nada. Una mujer pelirroja y bajita de unos 60 años, que supuse que era la esposa del excura, estaba sentada con un aspecto demacrado. Alguien que había pasado por un infierno y cuyo corazón seguía latiendo de alguna manera. Parecía como si no quisiera estar en ese lugar, y sospeché que lo había querido durante muchos años. Además, a pesar de que la casa estaba llena de niños y nietos, parecía sola. El anciano sacerdote nos condujo por pasillos atestados de enfermeras, vástagos pelirrojos y agentes del FBI. Ahora que lo recuerdo, parecía una escena de la película Downfall, en la que un general era conducido a los aposentos de Hitler en el búnker. Un viaje angustioso por pasillos oscuros llenos de secuaces del Führer. Y así estábamos nosotros. Nos dirigíamos hacia algo no solo de gran maldad, sino de gran poder. Al llegar a la puerta del dormitorio, el anciano sacerdote se persignó con manos temblorosas. Luego llamó a la puerta. Una enfermera abrió la puerta y miró con aprensión. Su mirada se detuvo en Kenny y por un momento se llenó de algo que podría haber sido esperanza. A la criatura que yacía en la larga cama, conectada a monitores y máquinas, apenas le quedaba carne más allá de la piel estirada. Una pelusa gris cubría su cráneo. Hacía muecas posado sobre una almohada doblada. Al principio, el hombre solo tenía fuerzas para seguirnos con la mirada. Ojos que rápidamente encontraron a Kenny. El anciano sacerdote tuvo que empujarnos suavemente hacia adelante, y mis piernas estaban tan débiles que casi me caigo. Pero el pobre Kenny se llevó la peor parte, porque la cosa putrefacta de la cama se había fijado completamente en él, manteniéndole cautivo con su penetrante mirada. Al acercarnos a la cama, el viejo esbozó una débil sonrisa. Olía a orina y a cosas mucho peores. Las manos del hombre parecían sobrenaturalmente largas, dedos huesudos con uñas amarillas. Las uñas de un pie expuesto eran aún peores. La criatura moribunda apartó su mirada temporalmente de Kenny para comunicarse con el anciano sacerdote. El sacerdote me apartó suavemente de la cama y nos quedamos a unos metros de distancia, junto a la máquina de electrocardiograma que emitía pitidos. El viejo ser de la cama alargó la mano y la posó sobre el brazo de Kenny. Él se estremeció, pero no se apartó.
Bendíceme, hijo, porque he pecado. Mientras lo decía, una amplia sonrisa se dibujó en sus labios. En ese momento, por primera vez, el anciano sacerdote que estaba a mi lado dudó de lo que había hecho. Podía sentirlo. Había creído sinceramente que el ex sacerdote había querido volver a Dios, pero la sonrisa maliciosa indicaba que tenía algo muy distinto en mente. La enfermera se acercó para poder escuchar la confesión del viejo y me di cuenta de que llevaba una pequeña pistola escondida bajo la camisa. Era policía. Pude entender muy poco de lo que dijo el antiguo sacerdote, pero confesó pecados horribles, demasiado horribles para repetirlos. El viejo cura que estaba a mi lado se puso tan pálido que pensé que había muerto. La mandíbula de la policía disfrazada de enfermera cayó tan abajo que un gorrión podría haber volado hasta su boca. Sin embargo, no era una confesión dirigida al perdón, porque la sonrisa malvada nunca abandonó su rostro. Dirigió una sonrisa malvada al viejo sacerdote que estaba a mi lado, y el hombre emitió un sonido ahogado. Luchó por respirar, y la terrible confesión continuó. La policía habló por radio e incluso se llevó la mano a la pistola por reflejo. Kenny intentó apartarse, pero la larga y huesuda mano lo sujetaba con sorprendente fuerza. De vez en cuando surgía un sollozo de mi amigo. Yo quería detenerlo, pero no tenía el valor suficiente. No estoy seguro de cuánto duró. 10 minutos me habrían parecido una hora, o incluso más. Como ya he dicho, las cosas que oí aún me producen pesadillas, y a muchas otras no les encuentro sentido. Pero sí hubo una cosa que se me quedó grabada en la mente, algo que me llevaría muchos años confrontar. El nombre de un lugar, White Junction. Mucho más tarde buscaría este pueblo y lo encontraría al otro lado de medio país, en el estado de Wisconsin. White Station. Algo indescriptible yacía enterrado allí, algo que la bestia asquerosa en esa cama quería descubrir. Cuando pronunció el nombre, el pobre Kenny usó todas sus fuerzas para apartarse, pero el largo y esquelético brazo aún tenía una fuerza increíble. Fue al final cuando ocurrió lo peor. En lugar de que Kenny pusiera sus manos sobre la cabeza, el ex sacerdote acercó a Kenny y puso su propia mano sobre la cabeza del muchacho. Kenny ahogó un grito. A estas alturas, todos los presentes eran incapaces de ayudarle. Luego vinieron palabras extranjeras de algún tipo, palabras que en ese momento pensé que debían ser latinas, pero no lo eran. Tampoco eran hebreas. Era una lengua mucho más antigua. Cuando el antiguo cura soltó a Kenny, este se desplomó al suelo inconsciente. El cura que nos había traído se desplomó en el suelo sujetándose el pecho. La policía, disfrazada de enfermera, sacó su arma con una mano temblorosa y apuntó a la vieja criatura de la cama. Cuando por fin encontré fuerzas, corrí hacia mi amigo. Mientras intentaba reanimar a Kenny, me aterrorizaba la idea de que la cosa antigua de la cama se agachara y me agarrara. Pero pronto descubrí que probablemente no había necesidad de tener miedo, porque estaba muerto. Los agentes irrumpieron rápidamente en la habitación junto con el personal médico para atender a Kenny, quien resultó ileso físicamente. Pero Kenny había cambiado para siempre. No, cambiado es una palabra inadecuada. Estaba más que cambiado. Había sido alterado.
Y quizá por fin lo puedo admitir. Kenny nunca volvió a ser el niño dulce e inocente. De hecho, no volvió a entrar en la iglesia y mucho menos a realizar las tareas de monaguillo. Al llegar a la adolescencia, acumuló un considerable historial de arrestos. Seguía siendo un chico muy brillante, pero sus delitos parecían estúpidos. No creo que quería que lo atraparan, solo que tenía impulsos que no podía resistir. Cabría esperar que recurriera a las drogas y el alcohol, pero nunca lo hizo. Su mente permanecía limpia, pero se volvió cruel. Lastimaba a la gente solo por lastimarla. Hasta que terminé el instituto, para entonces era un hombre duro, pero no se metía en líos. No le veía a menudo, pero cuando lo hacía, me dedicaba una sonrisa pícara, un secreto que compartíamos. Ni rastro de mi viejo e inocente amigo. Mientras yo iba a la universidad, a Kenny no le interesaba, a pesar de obtener muy buenos resultados en los exámenes. De alguna manera se las arregló para aprender español y vietnamita. Podría haber hecho casi cualquier cosa con su vida. Sin embargo, eligió una carrera muy distinta, una que le permitiera viajar. Kenny se convirtió en camionero de larga distancia, un trabajo que sigue haciendo hoy en día. Un trabajo que le permite parar de vez en cuando en un lugar muy apartado, en lo alto de los páramos de Wisconsin, donde la tierra es arenosa y los cultivos tienen dificultades para crecer, donde las casas de tabla de madera con la pintura descascarillada están rodeadas de maleza y maquinaria oxidada. Un lugar llamado White Junction. Y recuerden que